Buenos días, compañeros. Mi nombre es Daniela Tarín y el de mi compañera es Alma Madrid. En este video platicaremos sobre la clase 7 de los materiales peligrosos, la cual es materiales radiactivos. Para comenzar, me gustaría que mi compañera Salma nos platique un poco más sobre este concepto. Hola, buenos días a todos. Les platico. Los materiales radioactivos son materiales compuestos por átomos de una construcción sumamente inestable, en la que en un momento dado, de manera espontánea, estos átomos inician una serie de cambios o transformaciones liberando un tipo de especial de energía llamado radiación. Ahora que ya conocemos un poco más sobre este concepto, me gustaría que mi compañera Daniela nos mencione usos y aplicaciones sobre la radioactividad. Claro que sí, fíjate, el material reactivo es utilizado extensamente por la sociedad actual. Tiene distintos usos y aplicaciones, por ejemplo, eh, lo utilizan para restaurar obras de arte, irradiándolas y luego consiguen también ver qué tipo de materiales se utilizan. En agricultura la utilizan para esterilizar insectos y parásitos de las plantas. Y luego en alimentación se irradian los alimentos para eliminar microorganismos que hacen que los alimentos se hagan malos. Claro, todo esto sin eliminar o sin dañar sus vitaminas y sus propiedades, perdón. En medicina lo utilizan para curar o detectar algunas enfermedades. Salma, continuando pues con este tema de la reactividad, ¿podrías mencionarnos los riesgos? Claro que sí. Bueno, los materiales radioactivos tienen riesgos, obviamente, los cuales pues se clasifican desde el 0 hasta el 4, empezando en el que el 0 es un material que normalmente es estable. El 1 es un material que es normalmente estable, pero al combinarse no lo es. El 2 es un material que sufrirá un cambio violento. El 3 es un material que al estar combinado puede explotar al contacto con el agua. El 4 es un material que es capaz de detonar con rapidez a precisiones y temperaturas normales. Básicamente consiste en esto. Pero bueno, compañera, me gustaría que para adentrar más en este tema, nos podrías decir más al respecto sobre la actividad del transporte. Sí, mira, como mencioné anteriormente, los materiales reactivos tienen diferentes usos y cada año se transportan en el mundo decenas de millones de bultos conteniendo pues material reactivo, utilizando los distintos medios o modos de transporte, los cuales son ferroviario, terrestre, aéreo y marítimo. Salma, ahora pues me gustaría que mencionaras los dos conjuntos básicos de requisitos para el transporte de material reactivo. Claro que sí. Bueno, se enfocan especialmente al proceso de transporte, pues incluyen disposiciones sobre el diseño de embalajes, además de otros de carácter operativo, como los requisitos de señalización, documentación o licenciamiento. También otros sería pues que son de carácter general, los cuales afectan cualquier actividad en la que se utilice un material radioactivo, como lo son los requisitos de protección contra radiaciones de los trabajadores y el público o la protección física de ese material. Ok, mira, pues como sabemos, la seguridad en el transporte se basa fundamentalmente en la seguridad del embalaje, teniendo también como ya más características secundarias los controles operacionales durante todo ese desarrollo de las expediciones. O sea, básicamente la reglación se basa en los requisitos de diseños de embalajes y en las normas que debe de cumplir el expedidor de la mercancía, que pues básicamente es la persona quien prepara el bulto. A continuación mencionaré los objetivos a cumplir, pues de los requisitos para el transporte de material reactivo, y tú, Salma, me haces el favor de mencionar cómo, cómo cumplir con esos objetivos. Ok, bueno, el número 1 es la contención de materiales reactivos de los embalajes para impedir su dispersión y la posible contaminación en las personas y en el medio ambiente. Bueno, pues para cumplirlo se tiene que hacer a través de las resistencias mecánicas del embalaje, que sería más o menos exigente según el riesgo del contenido. Ok, la número 2 pues sería el control de la radiación externa en el exterior de los bultos para prevenir el riesgo de las radiaciones emitidas por los materiales radiactivos.
Bueno, se tiene que utilizar un material de un blindaje en los bultos, advirtiendo que los niveles de radiación en su exterior mediante las señalizaciones. Y evitar los daños derivados del calor que emiten ciertos bultos de transporte. Bueno, esto se puede cumplir a través de un diseño de los embalajes y de las condiciones que estima los bultos durante un transporte. Ok, finalmente, pues la posibilidad de una reacción en cadena. Bueno, pues es la manera de cumplirlo es mediante un adecuado diseño de los embalajes, limitando que el contenido del material fisionable de cada bulto y el número de bultos de cada envío. Ok, ahora que ya conocemos los objetivos y cómo cumplir con esos objetivos, es importante mencionar que los requisitos del embalaje son más estrictos al aumentar el riesgo de su contenido y de las condiciones de transporte que han de soportar, ya sean pues rutinarias, normales o de accidente. Bueno, a continuación daremos una breve explicación sobre el siguiente gráfico. Abajo a la derecha se están describiendo los tipos de bultos en función de las condiciones de transporte que deben soportar, como se puede observar. A partir de una determinada actividad de material radioactivo, en donde A o A2 es un material radioactivo que en parámetros está directamente relacionados con el riesgo. El bulto debe resistir condiciones de un accidente grave. Si llega a pasar un accidente, el transporte tiene que resistirlo. Entonces, en ese caso, pues se enfoca ahí en las zonas rojas y en las zonas moradas. Ok, ahí donde se encuentra el color amarillo, tenemos tipos de bulto A, estos están diseñados para soportar solo condiciones normales de transporte, que, o sea, incluyen pequeñas incidencias en la zona, en esa zona. Y pues en la zona verde se sitúan los bultos que al contener materiales de muy bajo riesgo, solo tienen que soportar condiciones rutinarias de transporte. El área azul indica que por debajo de cierta actividad o actividad específica del material radioactivo, su transporte queda exento de requisitos reglamentarios y puede ser transitada mercancía no reactiva, al conllevar riesgos. Bueno, además, cuando el contenido del hexafluoruro de uranio de materiales fisionarios se generan bultos que han de cumplir requisitos adicionales relacionados con los riesgos. Ok, bueno, a continuación, Salma y yo les platicaremos un poco más de los tipos de bultos. Principalmente, les voy a hablar sobre los bultos exceptuados, pues estos básicamente contienen pequeñas cantidades de material radiactivo que se diseñan para soportar solo condiciones rutinarias de transporte. Solo tienen que cumplir con unas condiciones generales que son como de diseño fácil, de fácil manipulación, fácil descontaminación, entre otras cosas, y su transporte está exceptuado en la mayoría de los requisitos. Este tipo de bulto generalmente se utiliza para fines médicos. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre los bultos industriales, los cuales pues se emplean en el transporte de mercancías denominadas una baja actividad específica. Este tipo de bultos industriales tiene subtipos, perdón, bueno, en el cual pues se encuentra el bultos industriales 1, en el cual pues se diseñan para soportar solo las condiciones rutinarias de transporte, pero pues tienen mayores requerimientos de señalización y de documentación. Tenemos después el bulto industriales 2, el cual pues tiene requisitos del B1 y además superan 2 ensayos de caída libre y apilamiento. Después tenemos el bulto industriales tipo 3. Estos tienen requerimientos del B2 y además superan 2 ensayos adicionales de aspiración con agua y penetración. Ok, entonces ahora paso con los bultos tipo A. Estos pues están previstos para transportar de modo seguro actividades que son relativamente pequeñas de material radioactivo. Estas deben soportar todos los ensayos de los bultos que mencionó mi compañera B1, 3 y deben de someterse a algunas pruebas adicionales en caso de que el contenido sea líquido o gaseoso. Este tipo de bulto generalmente lo utilizan igual
para fines médicos. Y, y hablando del sector industrial, pues lo utilizan para fuentes radiactivas. Bueno, yo pasaré al bultos tipo B. Estos son utilizados para transportar mayores actividades de materiales radioactivas, además de las condiciones normativas del transporte, las cuales deben ser capaces de resistir accidentes. Por ello, se someten a ensayos de resistencia mecánica, térmica y de inmersión de agua, que simulan condiciones de accidentes graves. Los diseños de estos embalajes son muy diversos, pero en general el material radioactivo va en un recipiente que actúa de blindaje y esto a su vez en otro de acero. Entre ambos suelen utilizarse materiales aislantes térmicos y de amortización. En ocasiones existe un contenedor más externo de manera para observar impactos. Ok, finalmente tenemos los bultos tipo C, que estos se utilizan más para el transporte por vía aérea de actividades con material reactivas muy altas. Y estos tienen que superar ensayos más exigentes, eh, pues que se consideren para este medio aéreo. Ok, bueno, eso básicamente sería todo. A continuación, mi compañera Salma les platicará de un ejemplo donde se hace, de una actividad, más bien donde se hace presente la radioactividad. Bueno, yo les explicaré un ejemplo. Creo que actualmente pues todo mundo recuerda o escuchó hablar sobre el accidente que pasó en Chernóbil. Bueno, este accidente nuclear pasó en la noche del 26 de abril de 1986. Hasta la actualidad se ha conocido como el peor accidente nuclear de la historia. Bueno, esta explosión voló una tapa de un reactor de 1.200 toneladas, la cual hizo que grandes cantidades de materiales radioactivos se salieran hacia la atmósfera que actualmente pues siguen estando en Chernóbil. Ya después de casi 35 años de ese accidente nuclear, a la actualidad, Chernóbil sigue siendo una ciudad inhabitable, puesto que hasta ahorita sigue habiendo restos de reactividad en la zona. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, yo nada más quería leerles un ¿sabías qué? ¿Sabías que los alimentos representan el 10% de la exposición total a la radioactividad experimentada por una persona? Y pues esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.